Fue en 1976, Transilvania, en el confín de las montañas de Bihor, en un pequeño pueblo llamado Negreni, en rumano, Feketeto, en húngaro, Lago Negro, Lac Noir, donde desde hace mucho tiempo se celebra cada otoño una feria lugareña. Allí, en el bullicio de la música y los gritos, mezclado con los lugareños burlones y a la vez confusos, vi en una cabaña una serpiente, una mujer con cuerpo de serpiente, la hermana transilvana de nuestra Melusina, la del grito del hada. Lo que la serpiente de Negreni celebraba era el antiguo culto a la metamorfosis, al vínculo escurridizo y constantemente renaciente entre las cosas irreductibles, el asombro ante esta paradoja y esta maravilla de que el límite sea un umbral. Ahora, ¿por qué quiero partir con esa referencia a este recuerdo de Pascal? Porque también al inicio del libro se va a hacer referencia al momento en que Emmanuel llega junto con alguno de sus camaradas a este lugar y se encuentra en esta feria y divisa, percibe esta mujer serpiente, que claro, en francés la palabra serpent es masculina y cuando se habla de serpent uno ya entiende que se trata del cuerpo de una mujer con esta cola de serpiente. En castellano lo vamos a poner como mujer con cola de serpiente, porque no tenemos ese juego de palabras. Bueno, a partir de este recuerdo de la serpiente entonces es que Emmanuel, etnólogo contador, y esas son palabras que utiliza Patrick Prado para referirse a quien relata en el libro, invita a un grupo de compañeros para conducirlos en la búsqueda de las huellas de esta serpiente desaparecida. Y esto es parte de lo que va a contar el libro en algunos momentos. Una serpiente descrita al mismo tiempo en el texto de Manuel, justo en su momento metamorfoseante. Hizo referencia también hace un rato de este punto azul en el que la piel comienza a volverse escama. Ese es el momento metamorfoseante de esta serpiente. Esta serpiente, pasaje fugaz, punto luminoso pero evanescente, que habita en los crepúsculos y que desorienta la mirada. Cautiva a quien es por ella sorprendido. Y ella será la inspiración de la travesía a la cual serán llevados los 9 compañeros de una ruta aún inexistente. Aquí quisiera hablar un poco de por qué, en el fondo, yo me embarco en este proyecto de traducción, cuál es mi propio interés como traductora y lectora. Yo vengo del área de la literatura, pero he trabajado muchos años y muchas veces en la Bienal de Artes Mediales y también he trabajado ya como del lado académico con otros medios más allá de la literatura. Y siempre me he enfocado en el rol de la mirada en la literatura, las formas de mostrar nuevas miradas, cómo se construyen miradas en los relatos. Y es un poco también lo que sucede en este parcours, en esta travesía, por así decirlo, que encontramos en este libro de Emmanuel. ¿Ya? Bueno, voy a hablar aquí un poquito en general de Lac Noir, pero es solo para poder pasar al libro y contextualizarlo. En esta nueva rapsodia, que es Lac Noir, de 24 obras, encontramos la invención colectiva de una poética de la metáfora y de la metamorfosis, en la que las imágenes, los objetos, paisajes, sonidos y relatos se ven expuestos o más bien nacen en un juego de luces y sombras, en los interludios de un lugar cuyo sentido se encuentra al estado naciente, a partir de los elementos que se van recopilando o inventando en el transcurso, pero cuyo nombre refiere a un lago, Lac Noir, del Pays du Lac, del país del lago, que como la serpiente ya ha desaparecido, pero que busca ser restituido de manera fragmentaria en esta búsqueda que sería esta obra. Cada uno de los elementos que van apareciendo en el libro se sitúa, tal como la serpiente inicial, sobre un punto de incertidumbre entre el documento y el sueño, lo que es recogido y lo que es inventado. La apuesta del viaje al que nos invita este relato, que es Le Pays du Lac, el país del lago,
es de este relato, de esta búsqueda etnológica trazada por los objetos que se le van apareciendo al relator, digamos, es permitir a nuestra mirada precaria abandonar un poco su verticalidad arrogante, esto es una cita, reencontrar la dúctil horizontalidad de las viejas serpientes para, a semejanza de ellas, poder por fin acariciar el mundo. Y no sé, Pascal, si tú contaste la historia de la joven del Mapocho hoy día. Non, je ne l'ai pas. No, je vais la raconter. D'accord. Y ahora yo voy a contar una pequeña anécdota que llegó a oídos de Pascal hace muchos años atrás. ¿Ça fait combien de temps que tu as entendu cette histoire? 20, 30. Oui, bien longtemps. Bueno, hace mucho tiempo que le escucho. Après. Sí. Pero que es la historia de una joven del Mapocho. Y así es como la relata Pascal. Yo hice esta traducción el año pasado para otro contexto. Y se dice: lo soñé o me lo contaron luego de largos días de lluvia, una mañana de una repentina crecida, una joven, una pobre loca errante, se había dejado llevar por el Mapocho, atravesando Santiago en el tumulto de las aguas. Luego se había puesto en pie. El agua le había arrancado su ropa. Desnuda, retomó tranquilamente su caminar por la ciudad, cantando en una lengua que todos comprendían, mientras la multitud se alejaba a su paso. Esta joven que cantaba una lengua desconocida y familiar era una serpiente, serpent, mujer serpiente, hija de las aguas, hermana chilena de la serpiente transilvana y de la Mélusine de Poitou en Francia. Eco lejano. Esto es un eco bastante lejano a otro proyecto anterior de Pascal, que fueron los diarios de viaje que desarrolló durante el Festival Franco-Chileno. Y si bien puede parecer que esto no tiene en el fondo como ninguna relación con el libro en sí, hay que entender que las estructuras que trabaja Pascal son interesantes a considerar a la hora también de considerar la estructura del propio libro, ¿ya? ¿Por qué? Porque tanto en Lac Noir como en los diarios de viaje y en una obra posterior que se llamó Brise Glace, Pascal junta distintos elementos, los hace convivir, pero cada uno se mantiene en cierta medida autónomo en sí mismo. O sea, Lac Noir es una obra en sí, pero está compuesta de distintas obras a su vez, ¿ya? Y en el libro con los objetos pasa un poco lo mismo. No es que haya una dependencia entre un objeto u otro en el relato, ni para darle sentido al relato en su conjunto. Ahora, entrando al libro. El País del Lago, el libro que forma parte entonces de Lac Noir, de este proyecto que ustedes vieron anteriormente, y que he tenido el placer de leer, gracias a Pascal, me lo envió hace ya un año, ¿será? Sí, plus? No, je crois pas. C'était l'année dernière. Ouais. Va a replicar entonces este carácter fragmentario que encontramos en el conjunto de las obras realizadas en distintos medios. Es un libro compuesto de relatos y fotografías que da cuenta de los regresos de Emmanuel Racan-Lorenzi a Negreni, Fequeteto, Lac Noir, incluido el regreso a realizar las obras, ¿ya? Entonces uno va también a encontrar distintos tiempos en este libro. No está, hay también como una insistencia de la parte de Emmanuel Racan-Lorenzi de volver a este lugar y también de fijar, por así decirlo, en este relato cada una de sus travesías por la zona. Regreso que busca una verdad, y quizás por eso la repetición también, por medio de una serie de entrevistas e investigaciones, pero es una verdad que se le escapa todo el tiempo, como ese punto luminoso que percibe en la metamorfosis serpentina sinuosa como una espiral, o ya sea porque hay contradicciones en los discursos de los personajes a los que entrevista, a partir de las mitologías que habitan el lugar, ya sea porque él mismo se enfrenta a ser parte de los mitos. Entonces, lo que es interesante también en este libro, y que me sucedió a mí como lectora que no tenía mucha información de lo que era este libro cuando me llegó a las manos,
excepto el saber que era parte de este conjunto de obras, es que cuesta mucho, uno nunca está seguro o segura si lo que uno está leyendo es en realidad un relato etnográfico hecho por un etnólogo, digamos, o es todo una invención. Un poco parecido a lo que sucede también con las caracolas que mostró Pascal. Que claro, uno las ve en la foto y uno podría decir, bueno, sí, hay unas que son un poco extrañas para hacer caracolas, pero efectivamente quién las hizo no se sabe, se encontraron realmente, estuvieron allí. Y uno se ve enfrentado a eso, o sea, hay ahí un juego que es poner, no poner en duda del lector, pero que el lector tenga que necesariamente poner en duda todo lo que lee todo el tiempo. Pero lo que es, a mi parecer, interesante, sobre todo en el relato del País del Lago, es que, bueno, voy a repetir aquí un poco lo que vengo de decir, es que lleva al lector a encontrarse igualmente desconcertado frente a la indecisión entre aquello que es verdad y aquello que pertenece a una quimera, y que se extiende a lo largo de las casi 450 páginas de manera indecidible. O sea, en realidad uno no logra decidir. Está lleno de notas al pie que hacen referencias a otras partes del libro también. Y este juego que lleva a cabo Emmanuel, entre el trabajo de un etnólogo y el de un artista, desemboca en una suerte de fantasmagoría. Eso fue para mí la experiencia de este libro, estar me acordaba de la fantasmagoría así, del siglo XIX y no poder como entender si lo que ahí sucede es algo que es el resultado de un relato de algo vivido o que está siendo inventado por este conteur. ¿Cómo podríamos decir conteur en castellano? Contador, pero es que contador de cuentos, pero tendríamos que agregarle el contador de cuentos para que no suene como contador de cuentas. Un cuentacuentos, sí, claro. Lo que pasa, un relator, sí. Ahí podríamos explorar palabras. Bueno, como decía, este juego que lleva a cabo Emmanuel entre el trabajo de un etnólogo y el de un artista desemboca en una suerte de fantasmagoría en la que uno se sumerge y en la que se vuelve bastante difícil distinguir si lo que vemos en las imágenes fotográficas, porque no sé si pasaron ahí el libro, si sigue pasando, están las imágenes fotográficas, están las fotografías de los objetos, de los paisajes, de los caminos, entre otros, y lo que leemos en los relatos es aquello que se encuentra proyectado, es decir, un juego de luces y sombras, o bien son directamente las formas ocultas detrás del telón. Pero quizás no sea necesario resolver esta vacilación, pues ella nos pone también en el límite en el que la mirada se vuelca, pasa, tambalea, bascule, como que bascule tiene todos esos sentidos en francés, lo que nos permite al mismo tiempo encontrar otros lugares o hacer nuevas posibles formas de mirar. Y creo que eso es de las cosas más interesantes del proyecto de Pascal, es, y quizá interesante y generosa, como la generosidad, ¿tú comprendes? J'essaie de comprendre. Sí, sí. Sí. Está tratando de entender algo de lo que estoy diciendo. Es que pone al lector y espectador, en el caso de quienes observen las obras, al auditor, de quienes escuchen las obras, en la posición de tener que entrenar nuevamente la mirada. Y eso implica también un deshacerse muchas veces de las ideas preconcebidas que uno tiene de las cosas. Quizás eso también nos permite, en la lectura de este libro, disfrutar más de la ficción, sin tener que necesariamente aferrarse a una verdad, o que esa verdad esté dada por la ficción, en ese mirar. Muchas gracias. Merci beaucoup. Sí. Y aquí yo quisiera citar un pequeño fragmento de un texto que escribe Patrick Prado sobre el le Pays du Lac. La abundante y bella iconografía deja aún más abiertas nuestras interrogantes. Las imágenes están en su mayoría, si ustedes vieron ya el libro, desprovistas de personajes. Solo aparecen en forma de huellas.
sea porque encontramos un carro volcado, un auto, huellas de pies, de ruedas en un camino, siluetas lejanas, todas además temas clásicos de una pintura de género, como si ya estuvieran ausentes en ese lugar, en esos caminos que no llevan a ninguna parte. Los objetos hacen un poco también, como que cumplen un poco también esa misma función. Quizás las imágenes de los objetos son menos informativas y son más propicias a llevarnos a la ensoñación que a lugares propiamente más concretos, y que plantean más preguntas que respuestas. Este libro no es una exposición de los resultados de una investigación, como uno podría esperarlo eventualmente de un etnólogo, sino un intento de describir o de hacer presente la descripción fenomenológica de la propia investigación. Y ahí entonces sería interesante como pensar qué es en Le Pays du Lac la investigación propiamente tal, qué implica el trabajo de investigación en general. Cerrando un poco y pasando a algunas preguntas que tengo para Pascal, quisiera leer un fragmento de la traducción. Sí, este fragmento forma parte del segundo capítulo del libro, La conducción de los objetos, y se llama La caracola de Valnaca. Ahora, ¿por qué la caracola? Porque es un poco como, bueno, me doy también el permiso como traductora de escoger los fragmentos que más me atrayeron en una lectura inicial. Y tanto los fragmentos del libro como dentro de todos los objetos que encontramos en Lac Noir, las caracolas a mí me produjeron un efecto especialmente fuerte. Creo que además el tratamiento que hace en la narración, en el relato, Pascal o Emmanuel, con el tema de la luz, en este objeto en particular es algo que también a mí me atrae muchísimo. Dentro como de los campos que me gusta investigar. Entonces, bueno, voy a leer esta partecita, es corto, ¿ya? La caracola de Valnaca. Fue al comienzo del mediodía en Valnaca, en el borde del Crisul Repede, en un lugar habitado principalmente por gitanos a los que yo conocí en mi primer regreso al país del lago, y donde quienes llevamos a cabo una investigación. Habíamos sido invitados a almorzar por un granjero de lengua rumana, cuya propiedad bordeaba el río. La visitamos y nos mostró cada rincón con un orgullo justificado, pues estaba muy bien ubicada, bien concebida, hermosamente construida y mantenida con mucho cuidado. Al volver de un prado trasero, donde las leñas habían sido recién apiladas, aún aturdidos por el buen olor de heno, atravesamos la penumbra de un granero cuando divisé al fondo, como abandonada sobre una baja viga, cubierta de polvo, una forma blanca, suave y delineada, que no era una herramienta ni un utensilio identificable, pero que atraía mi mirada y hacia la que tuve unas ganas irresistibles de tomar entre mis manos. Sin jamás haber visto una, tuve la certeza inmediata de estar frente a una de las caracolas de los maestros de los crepúsculos. Mientras me acercaba a ella, escuchaba el buen reír del paisano. «Ah, ¿la vio? No tenga miedo, tómela». Se hubiese dicho, en efecto, que se trataba de una suerte de concha, grande como un puño, hecha de una sola lámina de una tierra blanquecina y fina, profundamente invaginada, simple y compleja a la vez. Todo allí se enlazaba perfectamente. Los planos se deslizaban tan bien unos con otros que, sin importar en qué punto uno posara la mirada, ésta no podía sino envolver al objeto, acariciarle sus superficies, infiltrarse en la clara sombra de sus pliegues. Nuestro anfitrión se adelantaba a mis preguntas. La encontré hace 10 años en los límites de mi campo. Detrás de la colina. Pero yo creía que no se debía tocar. Rió. Yo sabía muy bien que era para mi hijo. Todo el mundo sabía que él salía con alguien.
En la semana reuní a la familia y amigos y festejamos su noviazgo. ¿Sabe quién hizo eso? Río de nuevo. Seguramente alguien que quería festejar con nosotros. Ahí deja de hablar el paisano. Todo me desconcertaba. Nada de lo que me decía correspondía a lo que yo habría esperado, a lo que evocaban los relatos que ya habíamos anotado, que íbamos a recoger en la totalidad del país del lago y que resume bien el pequeño texto que se encuentra en el libro de Lusignan, si al menos uno pasa por alto un toque de afectación literaria. En primer lugar, esta forma de abandono de la caracola, relegada en el oscuro rincón de un granero. La desenvoltura con la que él hablaba de la caracola, el haberla tomado cuando los relatos nos dicen que uno debe alejarse de ella y no recogerla. Un poco más de experiencia en este terreno me hubiese hecho reconocer este arte característico de la decepción o del engaño, esta costumbre de negligencia, incluso de burla, con la cual uno evoca en el país del lago lo que podría parecer importante. Sin embargo, nada podía estropear mi emoción de tener entre mis manos esta primera caracola. E inmediatamente le pregunté, ¿fue en primavera? No, a fines del otoño. Mijail se comprometió en noviembre. Por la tarde o la mañana, en los primeros destellos del alba. Allí yo me encontraba en tierra conocida. Esto es, en efecto, lo que yo ya sabía o de lo que me enteraría muy pronto y que representa la base común de todos los relatos sobre los maestros de los crepúsculos. Ya, ahí yo voy a terminar mi intervención. Ese era un pequeño fragmento de la traducción que estoy llevando a cabo del libro. Y ahora me gustaría, y bueno, si ustedes también tienen alguna pregunta, digamos, no voy a monopolizar el diálogo. Si ustedes tienen alguna pregunta para Pascal, también está abierta la palabra. Pero a mí me gustaría comenzar, Pascal, por preguntarte, o sea, bueno, si tú quieres hablar un poco de la estructura del libro, ¿ya? De hablar un poco sobre esta división, estas dos partes del libro. Una primera parte que corresponde al relato de este etnólogo cuentero. Ahí está la palabra. Este etnólogo cuentero. Y esta segunda parte del libro, que es más bien una antología, una recopilación de textos de personas del lugar, del Pays du Lac. Il y a en effet deux parties. Une première partie est un parcours d'un héros qui est un ethnographe. Bueno, esta primera parte es entonces este recorrido de este héroe que es un etnógrafo. Qui peu à peu découvre une manière de penser, une manière de sentir, des comportements qui sont très particuliers. Que poco a poco va descubriendo en el fondo estas maneras de pensar, de sentir, que son, en este recorrido, digamos, que son bastante especiales, particulares. Especiales. La première chose qui a motivé son retour au pays, parce que ça commence par un retour. Sí, exacto. Entonces, la primera cosa que motiva este retorno al país, esta vuelta al país, porque ya de hecho en el relato se comienza desde un retorno. C'est le souvenir de ce caractère déceptif des habitants. Ah, okay. Es esta impresión de este carácter medio engañoso que tienen los habitantes de este lugar. Il semblait à cet ethnologue, je dirais plutôt à cet ethnographe, parce que c'est un écrivain, qu'il y avait là quelque chose de particulier, de mystérieux, qu'il souhaitait creuser, dans cette manière de renvoyer de quelque chose toujours à autre chose, de ne jamais répondre sur la chose, mais en transmettant ailleurs. Sí. Et là, je vais rajouter une chose. D'accord. Bueno, que en el fondo lo que le atrae a este etnógrafo más que etnólogo, porque se trata de un escritor en este caso,
es, bueno, este carácter deceptivo, engañoso de los habitantes, pero que se va dando de una forma muy particular, que es que básicamente en los relatos que él va recopilando, una cosa reenvía todo el tiempo a otra. Entonces no hay, esto lo agrego yo como lectora del libro, pero claro, no hay punto de apoyo en el fondo, como de arraigo sobre los relatos, porque están todo el tiempo reenviando a otra cosa distinta. Lo que pone efectivamente a este etnógrafo en una situación de no saber si lo que escucha o lo que recopila es cierto o no. Ce qu'il ne savait pas au début, c'est que dans ce mouvement de renvoi, il y avait ce fameux point bleu au flanc de la serpente. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sur la chose, mais sur la transition entre les choses. Claro, y de lo que él no se da cuenta inmediatamente, pero que sin embargo logra comprenderlo luego, es que en este recorrido él tiene que comenzar en el fondo a pensar de esta manera como aquello que percibe su mirada en este punto azul, que es un momento metamorfoseante, y entrar en un pensamiento de la metamorfosis, más que quedarse en un relato fijo. Entender que en el fondo este paso o este reenvío como base del pensamiento de estos habitantes responde también a eso, a ese carácter metamorfoseante que encontrábamos en la serpiente, en la mujer serpiente. Alors, bon, comme disait Braque, ce qui compte, ce ne sont pas les choses, mais les relations entre les choses. Claro. Lo que cuentan no son las cosas, sino las relaciones entre las cosas. Ça, c'était Braque, Georges Braque Oui, qui disait ça. Es una cita de Braque. Donc, l'ethnologue, au début, se laisse porter, laisse conduire son regard et son intelligence par les choses. Entonces, al inicio, el etnólogo, maintenant tu as dit... Oui, mais parce que tu m'as... Non, c'est l'ethnographe. El etnólogo etnógrafo se deja conducir por estos objetos. Deja conducir su mirada por esto. C'est sa première approche. Ese es su primer acercamiento. Et il arrive à une aporie. Y llega, y hay un momento en el que llega a una aporía. Et là, comment dirais-je, tous les ethnographes ont quelqu'un un informateur. Ya, todos los etnógrafos tienen un informador y este también es el caso. También hay un informateur principal. Informante. Un informateur principal qui, dans ce cas, est un berger, le berger sí. Johan. Que en este caso es un pastor, el pastor Juan. Voilà. Merci, Johan. C'est un prénom. Johan, Jean. Johan. C'est un prénom très courant. Et ce Johan lui dit, tu fais fausse route, va voir les lieux d'eau, va voir l'eau et les gens qui s'occupent de l'eau. Entonces este informante en un momento le dice, sabes que estás haciendo, vas por mal camino, digamos, estás dando pasos en falso, anda a ver a esta gente que se encuentra alrededor del agua. Et là, il rencontre un certain nombre de personnes, dont cette femme qui avait perdu son enfant, parce qu'il y a, enfin bon, je peux pas entrer en tout le détail. No hablar de todos los detalles, porque hay muchos personajes, pero ahí es donde encuentra, por ejemplo, a una mujer que se llama Marika, que perdió a su hija y que está caracterizada como la mujer que sonríe, pero cuya sonrisa en el fondo está sombreada por el duelo de su hija, y depende de la risa que ella ejerza si ese duelo va a potenciarse o va a apaciguarse. La première fois, oui c'est ça, oui, très bien, oui, j'ai très bien compris. Une des premières impressions de l'ethnographe quand il était revenu, c'était dans un enterrement, d'entendre pendant le discours du prêtre, alors que tous les gens étaient tristes, etc., quelqu'un rire. Claro. Et d'un rire
étonnamment long. Sí, sí, sí. El primer encuentro que tiene el etnógrafo con este personaje es en medio de una ceremonia en la que está, de una ceremonia, un funeral, en la que el padre, el cura, en un momento se calla. Y se pueden escuchar como los lamentos de quienes asisten, y en medio de eso aparece esta risa, pero que impacta en el fondo, una risa muy fuerte y muy larga. Et ce qui l'avait frappé, c'est le sentiment de soulagement et de bonheur que tout le monde avait eu, comme si tout le monde attendait ce moment. Claro. Y lo que le impresionó fue esta sensación de soulagement, de tranquilidad. Relaxación, sí, de relajo, es que hay una palabra más precisa. Que todos comparten en ese momento, como si todos hubiesen estado esperando también que ella riera para apaciguar el dolor en el fondo. Ce qu'il apprendra après, c'est que c'était le rire d'une rieuse. Claro, de lo que se entera luego es que era la risa de una... Une femme dont la fonction est de rire. Sí, de una mujer risueña, pero es que en realidad rieuse tiene más esta connotación, es como, su función era reír, Sí. reidora. Sí. Parce que dans le rire passe la serpente. Claro, porque en el reír pasa entonces la serpiente. Et donc, elle vient dans les funérailles, elle vient dans les deuils, elle vient, etc. Et elle rit, et les gens se sentent mieux. Claro, entonces su rol en estas comunidades era efectivamente participar de los funerales, y que en el momento en que ella ríe, entonces la gente se empieza a sentir mejor, más aliviada. Mais comme tu le disais, je crois avoir compris, son rire peut apaiser ou accentuer dans le mauvais sens. Claro, entonces, pero siempre están estas dos posibilidades, que su reír en el fondo sea una forma de apaciguar la pena del duelo o bien de acrecentarla. Y eso no está decidido en el fondo, entonces ahí también entra un poco el azar, como que es lo que el impacto que va a dar. Donc, je ne vais pas raconter tout le livre, mais c'est l'histoire de l'apprentissage. Et il va finalement se rendre compte que tout dans ce pays est fait pour un apprentissage du regard. Et de quel regard? Du regard du serpent. Claro, entonces de lo que se va a ir dando cuenta a medida que va atravesando este lugar y recorriendo el país del lago es que todo en este lugar funciona con el propósito de practicar la mirada, ¿ya? De desarrollar miradas particulares con respecto a lo que sucede. Je ne sais pas si tu peux répéter la dernière partie. Qu'il s'agit d'éduquer pour arriver pour que les personnes, les enfants, les adultes, etc., arrivent à pratiquer le regard de serpent. Ah, sí. Para que tanto los niños como los adultos que conviven en este lugar practiquen esta mirada de la serpiente. Et le regard du serpent, c'est le regard qui est à la juste hauteur, ni noyé dans les choses, ni perdu dans un autre monde, et dans le monde de la transcendance. Je veux dire, c'est plutôt un regard de l'immanence. Ya, y esta mirada de la serpiente es una mirada que, por un lado, no se sumerge, voy a traducir basándome un poco a mi lectura también, que no se sumerge bajo las cosas, tampoco se aleja lo suficiente como para entrar en lo trascendental, sino que se mantiene ahí en la inmanencia de las cosas que se observan. Juste au-dessus, mais pas ni trop ni noyé. Sí. Voilà, c'est ça le regard de serpent. C'est le regard qui caresse le monde, mais qui ne se noie pas dans le monde. Claro, es la mirada que acaricia o que toca suavemente el mundo, pero que no lo agarra ni lo aleja. Alors pourquoi j'ai fait deux parties? Parce que après ce travail ethnographique du narrateur, où il découvre les manières de penser propres au pays du lac, j'ai voulu montrer, à travers des textes extraits de livres d'écrivains de la région,
comment cette pensée sauvage, cette pensée populaire, se retrouve dans la littérature savante. Ya. Y en la segunda parte, que no sé si quienes vieron el libro pudieron darse cuenta, perdón, el micrófono, es una antología de distintos escritores del lugar. Una vez que el etnólogo se da cuenta de esta función de la mirada y de la educación que cumple, etcétera, va y busca estos textos que puedan mostrarnos cómo esto ya se encuentra en la literatura propia del lugar. O sea, que en el fondo esto no es, no es algo claro o tan inventado por el etnólogo, sino que ya existía esta aproximación al ejercicio de la mirada en esta literatura. Donc un jeu entre un jeu entre les traditions populaires et la littérature savante. Claro, hay un juego entre la tradición popular y la lectura docta, la literatura docta. Et entre les deux, il y a un travail de critique littéraire. Y entre los dos hay un trabajo de crítica literaria fait par Emmanuel Raquin-Lorenzi, hecho por el autor de Le Pays du Lac, Emmanuel Raquin-Lorenzi, qui analyse comment les manières de penser populaires se retrouvent dans la littérature savante et qui analyse ces différents extraits. Ya, y que se da en esta especie como de diálogo entre estas dos partes y que se puede encontrar en el fondo en estos extractos en la segunda mitad, que es bastante más pequeña también del libro. Sebastián tiene una pregunta. Autoethnographique, ¿te acuerdas ça? Comme qu'ils ont un regard autoethnographique dans les carnets de voyage. Ok. Y tú no participaste haciendo un video propiamente tal en los carnets de viaje, al menos en el festival, pero tenías como la idea, ¿cierto?, de entender esto como una serie de Sí. Productos que se, Sí. que se interrelacionan Sí, unos con sí, otros, sí. ¿cierto? Sí. Une rhapsodie. La Rapsodia y lo que pudo haber sido Guirnalda, ¿no? Guirlande. Claro, que es como una serie de cadenas, ¿no?, que se hilan con un elemento. Y Pascal tenía ese global, digamos, esa mirada scope, ¿no?, esa perspectiva amplia. Y ahora, cuando escuchamos esa mirada tuya, personal, ¿cierto?, más autoetnográfica de esta exploración, donde aparecen objetos que tienen un sentido, donde aparecen relatos, donde aparecen encuentros con gente, donde aparecen sonidos, también parece ser como parte de una cadena, Sí, ¿no? sí, bien sûr. Y la relación que me gustaría hacer acá es en virtud de esa idea de lo que me encantó lo que dijo Manuela en el principio, ¿no? Esa cuando tú encontraste y abriste el libro y empezaste a leerlo y te diste cuenta de esta mirada autoetnográfica, cómo también tu mirada como escritor, que en realidad es la de Manuel, pero en realidad esa mirada también recoge mucho de lo que fue la experiencia de estos artistas que trabajaron contigo, que viajaron a Chile, a Chiloé, a Valparaíso, acá en Santiago, ¿no? Y que también tenían esa mirada de la serpiente, que veían el país en dictadura, en un momento no entrando directamente en eso, sumergiéndose en aspectos más biográficos, de encuentros personales, ¿no?, en esos videos, y que en parte desliza un poco sin leerlo, todo esto sin haber leído todavía el libro, pero pronto la traducción, poder entender un poco esas capas, cómo esa experiencia te ayudó a ti para hacer el LACNOA, o sea, perdón, el País del Lac. Le Pays du Lac. J'ai, avec les festivals, mais surtout avec en effet la guirlande des journaux de voyage, j'ai voulu, mais de manière très consciente, faire un poème d'espace et de temps. Tisser par-delà l'océan les regards et durer, c'est-à-dire joindre à la poésie de l'espace la poésie du temps. Et ces deux modes de métamorphose. Donc, j'avais déjà, c'est toujours la même chose que je recherche, c'est-à-dire, c'est un travail sur le regard.
Je voulais, quand j'envoyais des vidéastes ici, à l'autre bout du monde, ou quand j'invitais à Paris des vidéastes, je voulais travailler leur regard. Ce n'était pas des documents que je voulais qu'ils fassent, je voulais dépayser leur regard. Je voulais qu'ils mettent leur regard à nu. Et je voulais que de regard en regard se tisse une chose étrange, qui est cette collection, cette rhapsodie de regards, dans laquelle joue l'espace, mais grâce à la durée aussi le temps. Voilà, c'est un poème d'espace et de temps. Mais c'est vrai que ça a tout... Mais moi, de toute façon, tu disais, je n'ai pas fait d'œuvre de journal de voyage, bien sûr. Moi, j'étais un fonctionnaire à l'époque. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas. Et puis, ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'intérêt. Je veux dire, moi, ce que je voulais, c'est jouer. Mon œuvre, c'est la guirlande. Voilà. J'ai utilisé le regard des autres pour faire cette guirlande. Voy a hacer un mega resumen de lo que viene, de lo que acaba de decir Pascal, pero bueno, a partir del comentario y pregunta que hizo Sebastián, Pascal le dice que, bueno, efectivamente en este proyecto de los diarios de viaje, lo que hay también es un trabajo sobre la mirada y que, bueno, en el caso de los diarios de viaje, sobre todo la guirnalda, que es como poder encadenar todas estas miradas, pero que su propósito cuando él enviaba a un artista de Francia a Chile o de Chile a Francia, cuando ya, bueno, se extendió en otros países el Festival de Videoarte, era justamente desplazar. Ahora, en francés la palabra dépayser es interesante porque es correr del paisaje, más que simplemente desplazar. Pero que en este desplazamiento de la mirada, en el fondo lo que se produce, se puede producir, es efectivamente la oportunidad para el artista de ver otra mirada. De silenciar, si se quiere, la mirada con la que llega y que aparezca algo nuevo en esta nueva forma de mirar en un nuevo espacio. En ese sentido, el DPIC. Si tu veux, le déplacement est pour moi le plus grand mystère. Je veux dire, claro, este desplazamiento es como el misterio más grande para Pascal. Está en DPIC también está esta idea de desorientar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para volver a orientarnos en el mundo? Reinventar una mirada. También se puede usar como no sentirse extranjero. DPIC. Yo ne dépayse pas. No me siento extranjero cuando viajo, no me siento extranjero cuando salgo de mi país. Le da él también ese cuando manda a los artistas de Francia a Chile, de Chile a Francia. Est-ce que tu, dans la connotation en mot dépaysé ou dépaysement, de ne pas sentir étranger dans cette terre où tu voyages? Dans le cas de... Parce qu'elle me dit qu'il y a en fait cette double... sens du mot, de ne pas se sentir étranger dans un... Alors, dans le mot français « dépayser », ça veut dire ne plus être dans le pays, oui. Sortir du pays. Voilà. Sí, el francés sobre todo no estar más en su país. Déraciner le regard. Claro, desraizar la mirada de los artistas. Voilà. Mais au-delà du regard et du dépaysement, ce qui m'intéresse... Y más allá de la mirada y de este dépaysement, de esta desorientación, desplazamiento. Et qui nous mène directement à Lac Noir. Et qui nous mène directement. Y que nos pone inmediatamente en Lac Noir. C'est le déplacement. Es el desplazamiento. Et le mystère du déplacement. Oui. Y ahí es interesante porque o sea, en francés creo que el sentido de déplacement, de no posarse en ninguna parte, de no situarse en ninguna parte, es más fuerte, como que no es solo el movimiento, sino que es una suspensión en un momento dado del sujeto o de la mirada de un sujeto. Oui, c'est le grand mystère qu'exprimaient des philosophes
enfin, de l'époque de Platon, les grands rhétoriqueurs, et en particulier Zénon d'Élée, quand il parlait de la flèche qui se déplace, Claro. mais qui ne se déplace pas en même temps. Claro, es como esta referencia que encontramos mucho en los filósofos antiguos, previos incluso a Platón, que es la imagen de la flecha. Qui ne peut Se pas, lanza, pero que mais qui ne se déplace pas puisqu'il Que no se déplaza. il démontre, et c'est le propre de ce type de philosophe que critique Platon, c'est qu'il démontre que si on divise l'espace, il y a toujours une division supplémentaire à faire. Donc la flèche ne parvient jamais à son but. Claro, la flecha demuestra que está esta doble división que se tendría que hacer en cuanto al espacio y el tiempo, que es algo que yo no nombré y que tú sí nombraste antes. Mais c'est le mystère ontologique fondamental. Pero el misterio ontológico más fundamental para Manuel. Du néant qui est le fondement des choses. Et voilà. Comment le déplacement est-il possible? ¿Cómo el desplazamiento es posible? Et ça, c'est le mythe de la serpente exprime ça, je veux dire. Claro, y para Pascal esto es lo que puede expresar el mito de la serpiente que contamos al inicio de esta charla y que es el recuerdo como propulsor un poco de todo lo que viene después en Lacnois, no solamente en el libro. C'est pour ça que dans tout ce que je fais, il y a la coupure et le lien. Claro, y por eso todo lo que él hace está por un lado el corte y por otro lado el lazo entre los Ce qui est le mouvement fondamental de l'intelligence et de la vie. y que va a ser el movimiento fundamental de la inteligencia y de la vida. Je veux dire, maintenant, quand on fait de l'informatique, on dit couper-coller. Ah, claro, como cuando ahora uno dice copiar, pegar en el computador. Voilà. C'est toujours la même chose. J'avais une question, mais il faut la répondre. Bref, oui, bref, ok. Mais c'était dans l'ensemble de Lacnois, quel est le rôle qui joue pour toi, oui, ce livre spécifiquement. Parce qu'on pourrait avoir la tendance à penser que en fait, c'est un peu le récit qui va nous expliquer de quoi s'agit-il tout l'ensemble de la composición de media, mais ce n'est pas le cas. No. Entonces, le estoy preguntando a Pascal, en el fondo, ¿cuál es el rol que cumple este libro en el conjunto de Lacnois? Porque uno podría tender a pensar, como un poco como nuestra forma occidental de pensar, que lo que va a hacer el libro es contarnos o relatarnos sobre el resto de las obras, pero no es así, porque no es que venga a cubrir algo que le falta a las otras obras, sino que es una parte más. Non et pourquoi? Non et pourquoi? Je vais essayer d'être bref. Non parce que le principe des compositions de médias comme je les pense, c'est qu'aucune œuvre n'est supérieure aux autres. Claro, que, bueno, eso está un poco en lo que decíamos antes, que es básicamente que en el principio de la composición de medios de Pascal está el principio de que ninguna obra es superior a las otras. Parce que s'il y avait une œuvre de référence Porque si hubiese habido una obra de referencia et que toutes les autres soient la déclinaison de cette œuvre, y que todas las otras fuesen una especie de declinación de esta obra, nous serions dans un principe d'unité. estaríamos en el principio de la unidad. Or, ce que je veux faire sentir, Y en cambio lo que él quiere hacernos sentir a nosotros c'est que l'un est que, impossible. C'est que l'un est une abstraction du multiple et non pas l'inverse. ya, que es que el uno es imposible y que el uno es más bien una abstracción de lo múltiple y no a la inversa. C'est-à-dire, pour dire les choses brutalement, que c'est le polythéisme contre le monothéisme. Claro, es una suerte de politeísmo contra el monoteísmo. Je veux dire, si on part de l'un pour essayer d'expliquer le multiple, Si partiéramos del uno, el uno como sujeto, digamos, el uno como sujeto unificado, ya, para hablar de lo múltiple, on arrive dans les contradictions de toutes les religions monothéistes. claro, llegaríamos a la contradicción de todas las religiones monoteístas que podemos encontrar. Comment expliquer la création? Comment expliquer le mal? Comment expliquer que... Bueno, eso se entiende, pero
etc. Cómo explicar la creación, el mal, etc. Voilà. D'où vient le mal? Si l'un est un, je veux dire, d'où vient le multiple? C'est pas possible de faire sortir le multiple de l'un. No es posible hacer que surja desde el uno lo múltiple, y por lo tanto no habría múltiple, y no es el caso, lo hay. Por lo tanto... Mais le grand mystère, c'est que les choses sont composées. Il y a une coexistence des choses, et que ce qu'il y a entre les choses, que Heidegger appelait le fondement, je veux dire, mais qui n'est pas une chose parmi les choses, qui n'existe pas. Bueno, y ahí también lo interesante, pues ya se me olvidó lo primero que dijo, pero voy a tratar de recordarlo, es que, bueno, en esta multiplicidad obviamente encontramos distintas cosas, y entre estas cosas no es que encontremos otra cosa, sino como uno de los principios, los fundamentos del pensamiento de Heidegger. C'est pour ça que tout ce que je fais... Si tu peux répéter la dernière partie du Heidegger. Les fondements de la pensée de oui, c'est-à-dire, non, pas le fondement, la pensée du fondement. Oui. Heidegger essaye de penser le fondement, non pas comme une chose parmi les choses, mais comme une condition de possibilité qui n'existe pas en soi. Claro, je veux dire. Entre que están las cosas sería, siguiendo ahí a Heidegger, que el fundamento de estas cosas está precisamente en el entre de ellas, ¿ya? En su condición de posibilidad. C'est sa critique de la structure ontothéologique de la philosophie. Sí, es su crítica de la estructura ontoteológica de la filosofía. Enfin bon, on va pas entrer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que je fais est une manière de traiter poétiquement l'ontologie. Claro, en el fondo todo lo que hace Pascal, su obra en general, es tratar de tratar poéticamente la ontología. Mais ce n'est pas une volonté abstraite. Pero no es una voluntad abstracta, c'est concret. Voilà, c'est concret. Elle est poétique. Voilà. C'est concret. Voilà. Y bueno, eso. Los mantendremos informados de cómo se desarrolla la traducción. C'est pour ça aussi que la métaphore, que j'utilise par exemple pour Lac Noir, c'est la constellation. Ya, es por esto también, a partir de esto que dijimos recién sobre estos fragmentos que se constituyen entre sus entres, más que en el objeto mismo, que esta figura que aparece en Lac Noir es la de una constelación. Ce n'est pas un puzzle. No es un puzzle. Parce que le puzzle, c'est une dispersion provisoire. Claro, porque en el puzzle lo que tenemos es una dispersión provisoria de las piezas, pero que luego se ensamblan. L'unité est à venir. Ce n'est pas un archipel. No es un archipiélago. Parce que sous les îles de l'archipel, il y a le sol. Claro, porque el archipiélago, lo que constituye el archipiélago es que bajo el agua están todas unificadas. C'est une constellation, c'est-à-dire un rapport entre des étoiles. Es una constelación, entonces, es decir, una relación entre las estrellas. Sur fond de néant. Sobre un fondo de neón. Ce qui est étonnant, c'est que en latin, lo que choca o lo que es impresionante es que en latín constellation se dit signum. Es que constelación se dice signum. Et signum, ça a donné signe, oui, qui est le sens à l'état naissant. Le signe. Que le signe, oui, mais que le signe, que pas le sens, c'est pas. Oui, oui, ça non, attends. Ça, c'est une interprétation. Non, c'est pas. Y ahí está entonces que dice que la palabra signum, de ella deviene signo, y que de signo deviene también la palabra sentido. C'est pour ça que tout ce que je fais est un essai poétique pour non pas comprendre, mais manipuler le paradoxe du sens. Claro, entonces es desde ahí que el trabajo de Pascal se da siempre como un intento poético
no por dar un sentido, sino por, manipuler le mystère du sens, el misterio del sentido. le paradoxe du sens. Manipular el misterio más que resolver un enigma, digamos. Voilà. Eso. Bravo à toi. Et merci d'avoir entrepris cette chose un peu folle.